Hola, hola, buenas noches a todos. Ya tenemos aquí a nuestro gran doctor invitado, el doctor David Enrique Monares Castillo. ¿Estás por ahí, doctor, para que pueda prender su cámara? Un momentito. Listo. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor David. Ahorita vamos a darle ingreso a la mentora, Bernadette Casillas, Muy quien va a bien. fungir, como ya lo mencioné, como mentora. Hoy tenemos un gran tema, señoras y señores. Les doy la más cordial bienvenida aquí a La Voz del Residente, hoy lunes en Anestesiología, iniciando la semana con todo, con el doctor David Enrique Monares Castillo. Él es residente en Anestesiología en el Hospital General Zona 14, Unidad de Quemados. ¿Es correcto, doctor David? Es correcto. ¿Algo más que guste añadir que la gente quiera saber? Pues soy egresado de la licenciatura en Medicina en la Universidad de Sonora y pues este posgrado o esta especialidad está avalada por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente pues estoy en mi tercer año de la especialidad, como bien lo dijo, en el Hospital General de Zona número 14 con unidad de quemados, ¿no? Muchas gracias. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, como ya lo mencioné, tenemos el tema lesión renal aguda en el periodo perioperatorio. ¿Es correcto, doctor? Sí, es correcto. Un gran tema, sin duda, que levanta demasiada interés. Y antes de arrancar, los quiero invitar al Facebook La Voz del Residente, Instagram La Voz del Residente, y todo lo que aquí se exponga se va a subir al YouTube para que lo puedan compartir con sus amigos y familiares, o si bien usted en este momento tiene que salir o se pierde un cachito, pues que sepa que en YouTube lo puede volver a ver sin ningún problema. También me quiero dirigir a los jefes de residentes. Si usted que me está viendo es jefe de residentes y requiere una de las prácticas de Medical Legal Center, ya sea para una capacitación o algún tema médico legal, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento .mlc@gmail.com, y con mucho gusto damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Sin más preámbulo, les voy a explicar cómo está la dinámica. El doctor David Enrique tendrá 30 minutos para exponer su tema. En cuanto pase el periodo de los 30 minutos, pasaremos con la mentora Bernadette Casillas para que cuestione lo expuesto por David o complemente simplemente la charla. Finalmente, pasaremos con el mejor público, que son ustedes los que nos están observando, para que hagan sus comentarios, que nos expongan sus dudas. Yo, Tony Bachi, junto con la doctora Bernadette Casillas, le daremos voz a todos sus comentarios, a todos y cada uno de sus comentarios. Tratamos de que ninguno se nos vaya, todos los comentarios se leen al aire y también sus preguntas. Entonces tenemos un gran doctor que nos va a ayudar con sus preguntas, para que estén bien atentos. Sin más preámbulo, ya dando las 8:01, doctor David Enrique, ¿está listo para exponer? Así es. Adelante, entonces. Muy bien, vamos a compartir pantalla. Un momento. Ahí va. Un momentito. Se ve parte, ¿verdad? Ahí. Ahí está. Sí, se ve solo una. Ahí está completo, perfecto. Ok, perfecto, muy bien. Listo. Espérame. Bueno, buenas tardes. Pues quiero agradecer a los que hacen posible este espacio para residentes. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Y de antemano agradecer a la doctora Bernadette Casillas Sánchez por su participación y asesoría para la realización de esta presentación, ¿no? Ok, bueno, la lesión renal aguda es una patología compleja. Como tal, tiene una etiología multifactorial y es muy común o más frecuente de lo que creemos en los pacientes que son sometidos a cirugía o que se van a operar. Esta entidad pues se va a caracterizar por un aumento en lo que es la creatinina y una disminución del gasto urinario. Se considera que es una entidad subdiagnosticada y por ende maltratada. ¿Por qué? Porque muchas veces no se toma una creatinina postoperatoria o no se cuantifica el gasto urinario de manera adecuada. Encontramos muchas veces en las hojas de enfermería
una cuantificación de manera cualitativa, palomeado, que el paciente orinó de manera adecuada o no adecuada, con una crucecita. Sin embargo, no se toma de una manera cuantitativa en mililitros la cantidad. Entonces, a veces no podemos estimar de una manera adecuada el gasto urinario. También muchas veces la ausencia de conocimiento de los criterios basados en la CADIGO para lesión renal aguda, pues no se conocen o se omiten. Ese es otro de los factores que pudiera el ocasionar que sea una entidad pues subdiagnosticada, ¿no? En un tema tan importante que es la lesión renal aguda y que causa una morbimortalidad aumentada y se asocia al desarrollo de lesión renal crónica en estados posteriores, aumenta los días de estancia hospitalaria, así como los costos hospitalarios elevados, ¿no? La incidencia pues va a variar de acuerdo con el tipo de cirugía, siendo las cirugías mayores las que cuentan con la incidencia más elevada. Entre estas encontramos la cirugía cardiovascular con las mayores incidencias, así como el aneurisma roto, ¿no? Las embarazadas son una entidad importante que hay que tener en cuenta. Sobre todo por los cambios fisiológicos y anatómicos que presenta la mujer embarazada, como un aumento en la tasa de filtrado glomerular, aumento en el flujo sanguíneo renal, la hidronefrosis fisiológica que pueden llegar a presentar, así como el crecimiento del tejido renal, ¿no? Recientemente ha habido una disminución en lo que es la incidencia de lesión renal en la mujer embarazada. Esto por adelantos tanto en la prevención como en el manejo de las complicaciones de un embarazo complicado, ¿no? Como en el aborto séptico, una paciente preeclámptica, con eclampsia, con microangiopatía trombótica, con síndrome de HELP e incluso, muy importante, lo más común que cause lesión renal en las mujeres embarazadas, la hemorragia obstétrica, ¿no? En los últimos años, pues hemos intentado estadificar o poner orden a la definición y al estadaje de lo que es la lesión renal aguda, anteriormente conocida como falla renal aguda. El CADIGO lo va a definir como una disminución abrupta en la función renal que va a ocurrir durante 7 días o menos, ¿no? Una función o una disminución en la capacidad de eliminación de los productos de desecho nitrogenados. Los primeros en establecer estos criterios para el diagnóstico fueron los rifles. En el 2007 siguió la KIN y los últimos o los más actuales, que son los más utilizados, son los de la CADIGO, consensuados en el 2012, ¿no? Aquí los podemos ver. La CADIGO tipifica a la lesión renal aguda en 3 estadios. El primer estadio, que es el más común o el más frecuente que encontramos en el paciente en el periodo perioperatorio, va a estar dado por un aumento de la creatinina de 0.3 miligramos por decilitro de su valor basal o un aumento de 1.5 a 1.9 veces del valor basal. Con su contraparte, como bien vimos, el gasto urinario también es uno de los criterios para diagnosticar esto. Entonces, para el estadio 1 encontramos que la disminución del volumen urinario de 0.5 mililitros kilogramo hora de 6 a 12 horas es suficiente para establecer este criterio, o para diagnosticar lesión renal aguda, ¿no? En el estadio 2 encontramos un aumento de 2 a 2.9 veces sobre el valor basal o un gasto urinario menor a 0.5 mililitros kilo hora por más de 12 horas. Y para el estadio 3 de lesión renal aguda, encontramos que el criterio es que se eleve la creatinina sérica más de 3 veces de su valor basal, que tengamos una creatinina sérica mayor a 4 miligramos por decilitro, o que el paciente requiera de una terapia de reemplazo renal, ¿no? En cualquiera de sus modalidades. Más aparte, aparte de otro criterio, es una disminución del gasto urinario de 0.3 mililitros kilo hora por más de 24 horas o un paciente anúrico por más de 12 horas, ¿no? La fisiopatología de esta entidad pues va a resultar de una serie de eventos, ya que es compleja y multifactorial, como lo comenté. En la tabla aquí de la derecha podemos observar los mecanismos fisiopatológicos que van a contribuir al desarrollo de la lesión renal en el periodo perioperatorio. Encontramos que existe la hipoperfusión, la disfunción de la microcirculación, la disfunción endotelial, la formación de trombos en la microvasculatura, la inflamación, el daño celular tubular, la obstrucción, la congestión venosa renal, sobre todo en pacientes en los cuales hacemos sobrecarga hídrica, nosotros como anestesiólogos, o en los pacientes que son sometidos a cirugía laparoscópica con presión intraabdominal elevada, ¿no? La hipoperfusión y la inflamación van a ser los mecanismos principales y más comunes durante cirugía que van a contribuir al desarrollo de lo que es la lesión renal aguda. Los AINES, como aquí vemos, es un grupo de medicamentos muy común utilizados, sin embargo, los cuales son bien conocidos por causar lesión renal.
en pacientes con alguna comorbilidad o a quien se le sume alguno de los mecanismos que puse en esta tablita, ya que se demostró que en pacientes sanos el uso de AINES no tuvo un riesgo aumentado para el desarrollo de lesión renal aguda, ¿no? Por sí solos, los AINES en pacientes sanos no van a desarrollar esta lesión, sin embargo, sumándose alguno de los mecanismos explicados o el nivel de estrés o el paciente que está sometido a cirugía, pues sí pudiera conllevar el aumento del riesgo de lesión renal aguda, ¿no? Tradicionalmente, hemos visto que la lesión renal aguda se clasifica o se categoriza en prerrenal, intrarrenal y postrenal, de acuerdo con su etiología. Sin embargo, la fisiopatología de la lesión renal aguda, como bien estamos viendo, no obedece estrictamente estas definiciones. La lesión renal aguda de causa prerrenal, eventualmente, si se prolonga en el tiempo y continúan los insultos renales, va a llevar a una lesión intrarrenal, si permanece esa hipoperfusión prerrenal. Por ejemplo, la lesión renal aguda prerrenal es por disminución del flujo sanguíneo renal y es responsable cerca del 60% de todos los casos de lesión renal aguda. En el escenario perioperatorio, la isquemia puede ser por cualquier causa que afecte la perfusión, como pérdida de volumen, hipotensión, una paciente con hemorragia aguda, disminución de las resistencias vasculares sistémicas o el gasto cardíaco, que puede ser ocasionado por la misma cirugía, por pérdida de volumen y por uso de nuestros anestésicos o técnica anestésica. La causa intrarrenal es responsable en un 30% de la lesión renal aguda y puede estar dada o su principal mecanismo es por necrosis tubular aguda, que es la principal causa y puede ser por isquemia o toxinas, tóxicos directos. Entre estos pues están el uso de agentes de contraste intravenosos en el perioperatorio, el uso de AINES, antibióticos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, así como la hemoglobina e incluso la hemoglobina libre de suero, que se conoce como serum free hemoglobin, que la encontramos en concentrados eritrocitarios, ¿no? Sobre todo en pacientes que transfundimos de sangre, sobre todo cuando el paquete tienen mucho tiempo almacenados, ¿no? Y el 10% restante de la clasificación de lesión renal, pues va a estar dada por causas postrenales, que pueden ser obstructivas, hiperplasia prostática benigna, alguna estenosis o obstrucción ureteral por malignidad pélvica, sobre todo, ¿no? Es importante recordar el elevado flujo sanguíneo que tiene este órgano, lo que es el riñón, aproximadamente de 1,000 a 1,200 mililitros por minuto, lo que va a representar cerca del 20 al 25% del gasto cardíaco, ¿no? Este órgano, combinadamente el peso es aproximadamente de 300 gramos, lo que lo convierte en el órgano mejor fundido por cada gramo de tejido. Tomando esto en cuenta, tenemos que en 5 minutos pues, va a pasar el volumen sanguíneo circular total del paciente por los riñones, ¿no? De 1,000, 1,200 mililitros por minuto que va hacia el riñón, el 85% de esos pasa a lo que es la corteza, el 14% aproximadamente a lo que es la médula externa y el 1% pasa a lo que es la médula interna. Los riñones pues van a tener un sistema de autorregulación. Esta autorregulación se va a mantener siempre y cuando se mantenga una presión arterial media adecuada. Aquí tenemos que un valor de 50 a 180, de 80, perdón, ahí me equivoqué, a 180 milímetros de mercurio se mantiene la autorregulación, ¿no? El objetivo de esta autorregulación pues es mantener la tasa de filtrado glomerular y para esto van a actuar las arteriolas, tanto eferentes como aferentes, ¿no? Estas van a actuar en diferentes escenarios, por ejemplo, en un paciente sano, sin estrés, ni trauma, ni que va a ser sometido a ningún procedimiento quirúrgico, pues se mantiene un tono basal simpático. Sin embargo, bajo estrés moderado hay una compensación que va a estar dada con constricción de la arteriola eferente para mantener esa perfusión. Y bajo estrés severo, en un paciente con hemorragia, hipoxia, una cirugía mayor, tanto el flujo sanguíneo como el filtrado glomerular, pues van a disminuir, ¿no? Importante aquí mantenernos como una meta, presiones de 50 a 60 milímetros de mercurio por alrededor de 5 minutos, pues aumentan la incidencia de lesión renal aguda hasta en un 18%, ¿no? Ojo ahí, hay que auxiliarnos de otras cosas para subir esa TA. Pues como bien lo dije, tenemos una elevada perfusión renal, lo cual lo vuelve muy susceptible a isquemia de este órgano y al daño rápido y oportuno. El riñón, mediante su autorregulación, tiene como objetivo o meta, pues, mantener el filtrado glomerular. ¿Cómo lo hace? Pues redistribuyendo el flujo selectivo a la médula. De manera inicial,
o en una etapa temprana de hipoxia o hipoperfusión encontramos una dilatación de lo que es la arteriola eferente con objetivo de mantener el flujo sanguíneo. Posteriormente existe una vasoconstricción arterial eferente para mantener la presión a nivel glomerular y una vasoconstricción renal cortical con objetivo de distribuir el mayor flujo posible de sangre hacia la médula, ¿no? Similar a lo que ocurre en los pulmones con la vasoconstricción pulmonar hipóxica, ¿no? Si el estímulo nocivo, hipóxico o isquémico permanece, estos cambios llegan a un límite, ¿no? Se fatigan, se cansan. Entonces, habiendo también una respuesta neurohormonal con liberación de catecolaminas, cortisol, hormona antidiurética, activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, llegando a oliguria, con objetivo de mantener o recuperar volumen intravascular. Desde la perspectiva renal, esto se conoce como renal success o éxito renal. El riñón lo ve como que él hizo su trabajo súper adecuadamente y no hay ningún problema porque el paciente está oligúrico y lo que él está tratando de hacer es mantener ese volumen intravascular o tratar de no perder más líquidos, ¿no? Recordar que la presión de perfusión renal va a estar dada por la presión arterial media, menos ya sea la PVC o la presión intraabdominal. Los pacientes que desarrollan lesión renal aguda en el periodo perioperatorio van a tener efectos a corto y largo plazo. Dentro del corto plazo tenemos alteraciones electrolíticas, hipercalemia, hipocalcemia, que va a estar dada por arritmias severas, debilidad muscular, parálisis y estado mental deprimido. Tenemos trastornos ácido-base, que se va a reflejar en catabolismo proteico elevado, una disminución del flujo sanguíneo hepático, que va a disminuir nuestro metabolismo de los fármacos, inestabilidad hemodinámica. Hay sobrecarga de fluidos, que se va a estar dado por edema intersticial, difusión de oxígeno alterada, así como aumento de la presión intraabdominal. Estas tres empeorando aún más la lesión renal aguda. Y tenemos también que la uremia va a tener nuestras afectaciones a corto plazo, con una permeabilidad microvascular aumentada, diátesis hemorrágica, estado mental alterado. Recordemos que la urea causa disfunción en la adhesión y agregación tanto leucocitaria como plaquetaria, ¿no? Los efectos a largo plazo que vamos a encontrar de la lesión renal aguda pues van a ser una predisposición para enfermedad renal crónica, terapia de reemplazo renal, microalbuminuria incluso a los 4 años, y el aumento de eventos tanto cardiovasculares como cerebrovasculares, ¿no? Aquí a la derecha en esta tablita podemos ver que en este estudio de cirugía no cardíaca se asoció el daño renal leve a la disfunción a largo plazo, a la disfunción renal. Podemos ver que en el cuadro superior, 429 pacientes tuvieron lesión renal aguda en etapa 1. De estos, un cuarto, o sea, el 25%, presentó lesión leve 1 a 2 años tras la cirugía, mientras que un 10% tuvo lesión moderada a severa. Eso se traduce como un tercio de pacientes con lesión renal aguda de etapa 1, que después de 1 a 2 años de cirugía no cardíaca permanecieron con daño en la función renal, ¿no? Viendo los efectos a largo plazo de incluso en la etapa 1. Si recordamos esto, es un aumento de 0.3 miligramos por decilitro en la creatinina preoperatoria, ¿no? O basal. Por un ejemplo, si el paciente en sus laboratorios preoperatorios tiene 0.4 de creatinina, una vez que fue sometido a cirugía, salió con una creatinina de 0.7, es suficiente, a que nosotros lo veamos clínicamente relevante, es suficiente para diagnosticar al paciente con lesión renal en etapa 1, de acuerdo a las guías o los criterios de CADIO. Es importante identificar en nuestros pacientes los factores de riesgo presentes para establecer estrategias preventivas, optimización del estado preoperatorio, control glicémico, hipertensivo, control de la anemia, mejorar el estado hemodinámico y hemostático. Vamos a tener factores de riesgo modificables y no modificables, así como los relacionados con el paciente y los relacionados al evento quirúrgico. Los más relevantes que tenemos aquí, pues está el sexo masculino, adultos mayores, IMS elevados, comórbidos, que haya presencia de comórbidos en el paciente, así como la anemia y el uso de IECA o ARA2. Y dentro de los factores intraoperatorios relacionados a la cirugía como tal, pues la hipotensión intraoperatoria, la inestabilidad hemodinámica intraoperatoria, el tiempo de bypass cardíaco para el caso de cirugía cardíaca, la transfusión sanguínea intraoperatoria, que va a ser otro factor de riesgo, así como los altos volúmenes de coloides, que bien sabemos son causantes de lesión renal aguda, ¿no? Actualmente, tenemos o se encuentran en estudio varios biomarcadores nuevos
que se dice que son capaces de detectar de una manera más temprana cierto grado de daño renal, ya que como bien sabemos, la creatinina sérica cambia una vez que se compromete cerca del 50% de lo que es la masa renal, resultando en una disminución de la tasa de filtrado glomerular tardíamente. Así también el gasto urinario tampoco permite una detección precoz de daño renal. Dentro de estos biomarcadores encontramos que los tres más estudiados o principales es la lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilo, el inhibidor tisular de metaloproteinasas 2, así como el factor de crecimiento similar a la insulina que se une a la proteína 7. Lo que es el N-gal se conoce como la troponina renal, ya que es indetectable en sujetos sanos y tras periodos de isquemia o uso de nefrotóxicos hay aumento de sus valores en suero y orina. Sin embargo, presenta ciertas limitaciones, como es la etiología de la lesión renal aguda. Como bien sabemos, ya vimos, no es solo isquémica, entonces hay otras etiologías que al no ser isquémicas, pues no va a presentar una elevación este biomarcador, ¿no? Además, el N-gal no solo predice lesión renal aguda en pacientes con función renal normal, y existen varias isoformas de este biomarcador en diferentes tejidos. Por lo tanto, los estudios actuales no son capaces de diferenciar entre estas, y eso ha sido la limitante para introducirlo a los criterios de lesión renal, ¿no? Lo que es el inhibidor de metaloproteinasas TIP2 o el factor de crecimiento similar a la insulina, estos van a estar, como vimos aquí en la imagen, en la asa descendente de GL, cuando hay cierto grado de inflamación, de respuesta inflamatoria o estrés oxidativo, las células de esa asa van a entrar en un estado de arresto celular, lo que quiere decir que no se van a reproducir. Hay una detención de lo que es la fase de reproducción de la célula. Como vemos en lo que es la fase G1, que corresponde a la fase de crecimiento antes de la replicación del DNA, se expresan estos dos biomarcadores. Entonces son prometedores para el daño intrarrenal, y pues, pero aún faltan más ensayos clínicos para determinar su verdadera utilidad clínica, ¿no? En cuanto a si existe una técnica anestésica ideal, pues en realidad no la hay, ¿no? Es bien sabido que los anestésicos volátiles causan disminución de la tasa de filtrado glomerular por disminución de la resistencia vascular sistémica, como el uso de los florados, como el sevoflurane o el isoflurane, así como la disminución del gasto cardíaco, sobre todo por la lotano. Sin embargo, su uso es seguro, incluso en pacientes con enfermedad renal crónica, a flujos bajos, a menos de 1 litro por minuto, se ha visto que son seguros en su uso, sobre todo a la hora de pensar en el uso del sevoflurano. Tomamos el compuesto A, que es un compuesto que va a estar derivado por la interacción del sevoflurano con nuestro absorbedor de CO2. Este compuesto se ha visto que es nefrotóxico, pero en ratas, en humanos no se ha demostrado, se considera su uso seguro, se han hecho algunos ensayos clínicos, y sobre todo que es el anestésico volátil más eco-friendly, por así decirlo, es el que causa menos daño a la capa de ozono y es el más seguro para el medio ambiente. En cuanto a la ventilación mecánica, recordar que las presiones, la ventilación con presión positiva o presiones elevadas van a disminuir el gasto cardíaco, van a disminuir el flujo sanguíneo, renal, el retorno venoso, disminución de la tasa de filtrado glomerular, así como también pueden elevar la presión intraabdominal y transpleural y transpulmonar, ¿no? Este gasto cardíaco bajo pues va a llevar a la liberación de catecolaminas, renina, angiotensina 2, la respuesta simpático-adrenal, que pueden aún más disminuir el flujo sanguíneo renal, ¿no? Entonces, cuidado ahí con la ventilación mecánica, hay que utilizar y recordar las estrategias de ventilación protectora, ¿no? En cuanto a la anestesia regional, a esta se le ha brindado cierto beneficio, sobre todo por la inhibición de la respuesta simpática, en especial con el bloqueo de las fibras a nivel de T4 a T10, en medida de lo posible y cuando las condiciones del paciente y quirúrgicas lo permitan, se va a preferir la anestesia regional, ¿no? Ya sea en su modalidad ecoguiada de algún plexo o anestesia neuroaxial. Importante también establecer estrategias y objetivos hemodinámicos para mantener esa perfusión renal, la optimización de la TEA intra y preoperatoria, recordar que hay un desplazamiento a la derecha de la autorregulación renal en los pacientes hipertensos crónicos mal controlados, al igual que como ocurre con la vasculatura cerebral. Una TEA media en niveles normales para pacientes sanos puede no ser suficiente para mantener perfundido
un riñón de un adulto mayor hipertenso mal controlado. Se ha visto que una TA media menor a 55 milímetros de mercurio por más de 5 minutos se ha asociado a un riesgo aumentado de 18% de presentar lesión renal aguda. Entonces, para esto las metas van a ser mayor a 65 milímetros de mercurio para pacientes sanos, mayor a 75 milímetros de mercurio para pacientes hipertensos crónicos, o también otra estrategia es que podemos individualizarla. Esta individualización se traza en no permitir una disminución mayor del 10% de la TA media del basal del paciente al ingreso a sala, ¿no? El objetivo de la fluidoterapia, pues como bien sabemos, es mantener el volumen intravascular y mantener una perfusión tisular. Los cristaloides son por mucho y lejos los líquidos IV más utilizados. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la administración de líquidos ricos en cloro, sobre todo la solución cloro de sodio al 0.9%, causa vasoconstricción renal y disminución del flujo sanguíneo renal, así como la tasa de filtrado glomerular. Por esa razón, se van a preferir soluciones balanceadas, de preferencia Ringer o Plasma Light, ¿no? Ya que se ha visto que su uso pues, disminuye la mortalidad, la necesidad de terapia de reemplazo renal, así como la disfunción renal persistente, ¿no? Los coloides, en cuanto a los coloides, estos hay que usarlos con extrema precaución y en pacientes bien seleccionados, o cuando de plano sea como que la última o el único líquido o fluido disponible en la unidad, ¿no? Es bien sabido que sus moléculas de alto peso molecular están altamente asociadas a la lesión renal, ¿no? Y en cuanto a los hemoderivados, es usarlos juiciosamente, con las indicaciones adecuadas, y evitar en medida de lo posible el uso de transfusión necesaria de hemoderivados en el perioperatorio. Para esto, pues es importante optimizar las condiciones del paciente antes de entrar a cirugía, sobre todo si esperamos que va a ser una cirugía mayor, que va a sangrar, pues utilizar o auxiliarnos de terapias hemostáticas y mejorar el estado hemodinámico del paciente antes de ingresar a cirugía, ¿no? Como bien vimos, pues la fisiopatología de la lesión renal aguda es compleja y su prevención va a requerir de un abordaje multimodal. Parte de las estrategias, pues, es identificar los pacientes con alto riesgo de desarrollar la lesión renal aguda. Además, la CADIGO, dentro de sus guías, establece las siguientes recomendaciones, como es el evitar o descontinuar agentes nefrotóxicos, las alternativas de agentes de contraste, el mantenimiento del volumen intravascular, el mantenimiento de la presión de perfusión, la normoglicemia, como meta menor a 180 miligramos por decilitro, monitorizar creatinina y gasto urinario, ojo ahí, es importante. No podemos diagnosticar lesión renal aguda, ni podemos saber cómo está el paciente si no monitorizamos ni la creatinina ni el gasto urinario, ¿no? Es importante recordar que no sabemos lo que no monitorizamos. De igual manera, el monitoreo hemodinámico funcional, guiar nuestra terapia por metas, nuestra fluidoterapia, ¿no? Y en el caso necesario, pues sin más demora, utilizar la terapia de reemplazo renal, ya sea en su modalidad intermitente, continua o híbrida. Pero si se amerita, pues es necesario usarlo, ¿no? Bueno, como conclusiones, creo que es importante, muy importante identificar a los pacientes con alto riesgo del desarrollo de lesión renal aguda, recordar los factores de riesgo, recordar o estadificar bien cómo va a ser nuestra cirugía, si es una cirugía mayor. Recordar que la creatinina sérica y el gasto urinario son indicadores tardíos de lesión renal aguda. No hay todavía marcadores específicos y muy sensibles para esta entidad o esta patología tan subdiagnosticada y maltratada. Asegurar un volumen intravascular. Para esto, pues, puede ser posible auxiliarnos de terapia hemostática, fluidoterapia dirigida por metas, ya sea con parámetros dinámicos o estáticos, mantener un gasto cardíaco, evitar hipotensión con el uso de vasopresores cuando sea necesario, pues el de elección va a ser norepinefrina, evitar en medida de lo posible nefrotóxicos, y como lo dije, pues a pesar de que la producción de compuesto A, sobre todo derivado del sevoflurane con el absorbedor de CO2, su uso en humanos es seguro y a bajos flujos de menos de 1 litro por minuto, ¿no? Pues por mi parte sería todo. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Muchas gracias, doctor. Le vamos a dar paso a la doctora Bernadette Casillas. Nomás le voy a pedir si puede dejar de compartir pantalla para vernos todos en el panel. Y le paso voz a la doctora Bernadette Casillas. Doctor, un gusto me da saludarla. Igualmente, buenas noches, David. Buenas noches a todos. Hola, doctora, buenas noches.
Pues aquí muy contenta escuchando esta magnífica presentación, David Enrique, muy bien investigada, muy bien presentada. Y bueno, yo como siempre defiendo la anestesia en relación a la obstetricia. Platícame qué pasa con el riñón en el embarazo, David. El riñón pues sufre cambios desde su filtrado, su flujo sanguíneo se ve aumentado, la embarazada sobre todo porque todo va encaminado a mejorar pues, o a tener condiciones adecuadas para el desarrollo de ese producto, ¿no? Hay un cierto grado de hidronefrosis, perdón, fisiológica, hay aumento del volumen o del tejido renal, y lo cual lo vuelve muy susceptible a la mujer embarazada a la isquemia. Sobre todo si recordamos que el riñón es un órgano bastante o altamente perfundido, ¿no? Por cada gramo de tejido es el órgano más perfundido del cuerpo, ¿no? 1000 a 1200 mililitros por minuto, ¿no? Entonces, en la hemorragia obstétrica, pues son pérdidas casi de lo que le llega en un minuto, es una pérdida, es la pérdida, ¿no? Esos 1000 mililitros no le van a llegar, ¿no? Entonces, ahí con 5 minutos es suficiente para que la paciente ya tenga cambios importantes en el filtrado glomerular, ¿no? Fíjate que tienes toda la razón, David, y precisamente por estos cambios del embarazo, ¿cómo están las cifras de creatinina en una mujer embarazada sin Disminuye. Mande. Disminuye, ¿no? Están más bajas, las encontramos más bajas de lo normal. Ajá. Exactamente. Entonces, cuando nosotros estamos viendo el expediente de una mujer que va a anestesia por trabajo de parto o a una cesárea, debemos de tomar en cuenta eso, porque a lo mejor leemos creatinina 1.2 y bueno, lo damos por bueno. Sin embargo, ahí nada más hay dos posibilidades. Si está en valores normales, nada más puede ser porque la mujer está deshidratada o porque ya tiene un cierto grado de daño renal. Así es. Entonces hay que tener mucho cuidado en observar estos parámetros. Los niveles de creatinina es un marcador tardío, como bien lo dijiste, pero cuando ya está ahí nos está diciendo Sí, algo, pues hay que hacerle caso, ¿no? Importante, bueno, no ahorita, la lesión renal aguda, la importante que la relevancia que me gustaría destacar es que es una patología reversible, es una condición reversible, a pesar de que como es tardíamente, una vez que se eleva la creatinina, quiere decir que el 50% de la masa renal está comprometida, puede ser reversible, podemos tener una recuperación parcial de esa función renal. Siempre y cuando nos demos cuenta. Claro. Hay que estarlo buscando, ¿no? Sí, sí. Y bueno, la cirugía por sí, pues no daña el riñón. La cirugía sola, así como una entidad supra orgánica, pues no pasa nada, pero las condiciones del paciente son las que debemos escudriñar para encontrar cualquier dato que nos oriente a pensar que este paciente ya inició con una insuficiencia renal perioperatoria o puede iniciarla si no lo cuidamos. Exacto. Ok, otra comentario o pregunta. ¿Te acuerdas por qué cada vez restringen más el uso de los coloides derivados de almidón? Por el alto peso molecular y el daño renal. Así no, o sea, no recuerdo honestamente. Bueno, se puso muy de moda usar los coloides derivados de almidón para aumentar la volemia de manera rápida y sostenida, porque duran más en el vaso que los cristaloides. Que los cristaloides. Sin embargo, cuando se usaban indiscriminadamente, producen daño renal, sobre todo cuando se sobrepasa la dosis recomendada, ¿no? Entonces era muy padre colgarle 2 bolsas de gelatina y estar muy contentos, pero al cabo del tiempo se veía que favorecían
la aparición de insuficiencia renal perioperatoria. Creo que tenemos preguntas de Ciudad del Carmen, te felicitan. Tenemos de Serafín Guillermo, doctora, no sé si lo guste leer. Tengo a Serafín Guillermo, dice, ¿cuál es la dosis exagerada de coloides? Bueno, a ver, David. Creo que si no recuerdo es no sobrepasar de 20 mililitros kilo día, ¿no? Por paciente, más de 20 mililitros kilo día, ya es una dosis exageradísima y no hay que pasarnos de esa dosis, ¿no? Ya sea de coloides, ¿no? Hidroxitilalmidón, poligelina. Lo que gustes, ¿no? Es muy tentador usarlos. Sí, pues como mantiene aproximadamente el volumen, se mantiene en el vaso 6 horas, 6, 10 horas, y el coloide se va a mantener 1 hora, lo mucho el 20% de lo que infundamos, pues sí suena atractivo su uso, pero pues no hay que obviar o omitir ese daño, ¿no? No hay que caer en esa tentación. Sí. Podemos auxiliarnos, pues, como bien dije, el monitoreo hemodinámico, el uso de los coloides, monitorizar que el volumen sistólico sea adecuado y si bien sabemos a lo mejor ya no requiere tanto volumen, a lo mejor el volumen estamos bien, ahora lo que requiere a lo mejor es un vasopresor, algún inotrópico, una mina, para auxiliarnos y recuperar esa TA, ¿no? No sobrecargar, evitar esa sobrecarga porque causa congestión venosa, lo cual puede exacerbar y es otro mecanismo fisiopatológico que lleva a la lesión renal aguda, ¿no? Claro, claro. Yo creo que con eso quedó contestado. ¿Alguna otra pregunta que veas tú, David? Yo no veo ninguna otra pregunta, doctora. Ok. Yo tengo un título personal para el doctor. ¿Qué es lo que le recomendaría? Y eso es, como le comento, a título personal, ¿qué es lo que le recomendaría a los que apenas van a entrar a la residencia y qué es lo que espera usted del resto de lo que le queda de bueno, residente? pues a mí este tema me gusta mucho, ¿no? Porque, pues a manera personal lo tomamos muchas veces como olvidado, la lesión renal o la función renal. Nos centramos en el manejo de la vía aérea, en el pulmón, en el corazón y el nivel neuraxial, ¿no? O bloqueo neuraxial. Pero el tema de la función renal, pues es importante. Les invitaría a que leyeran un poquito sobre la función renal, sobre nuestros anestésicos, cómo modificamos el gasto cardíaco, cómo modificamos la hipotensión, nuestro bloqueo simpático. Los invitaría al uso de analgesia multimodal o anestesia multimodal, leer sobre el protocolo ERAS, que es importante también, mejora el outcome de nuestro paciente a largo plazo y a corto. Y pues que mucho éxito. Si entran a anestesiología, agarraron la mejor de todas. Sí. ¿Cómo ve, doctora? Muy bien, muy bien. Muy bien la recomendación. Perfecto. Doctora Bernardet, conclusiones, por favor. Bueno, creo que el organismo humano es una máquina perfecta. Si la cuidamos, funciona bien y nos va a durar muchos años. Si no ponemos atención, pues se va deteriorando. Y nosotros como anestesiólogos tenemos la oportunidad de tratar a los pacientes durante poquito tiempo, en realidad, durante pocas horas o días, si es que nuestro paciente se va a la terapia intensiva o algo, pues seguimos viéndolo, pero no somos un médico que tenga un contacto muy prolongado. Sin embargo, el tiempo que nosotros estamos en contacto con el paciente, que nos hacemos cargo de su cuidado, es un tiempo fundamental, es un tiempo esencial. Y debemos dedicarnos con toda nuestra sabiduría, con toda nuestra técnica y con toda nuestra voluntad a mantener hasta donde sea posible la homeostasis. El riñón ha sido como el patito feo de los órganos primordiales porque todo el mundo se va a hacerle mucho caso al cerebro y al corazón y al hígado todavía se le pone más atención que al riñón, ¿no? Pero bueno, a ver, una mujer que desarrolla preeclampsia y nadie le hace caso, tiene
el 70% de quedar con daño renal crónico. Entonces, pues, por favor, o alguien que sufrió un accidente y sangró profusamente antes de llegar al hospital, hay que ponerle atención. Y bueno, desde luego que los pacientes que ya tienen comórbidos de importancia, pues tenemos que estar vigilando. Cuando menos, no dejar al paciente peor de lo que lo recibimos. Cuidar esa función, porque, bueno, pues se puede hacer trasplante, pero nadie le va a garantizar a una persona que tenga un riñón disponible en el tiempo que lo vaya a necesitar. Pues sí. Más vale cuidar lo que tenemos. Y bueno, a seguir estudiando, muchachos, y a seguir. Por favor, nada más una pregunta. Me da mucha tristeza cuando no preguntan. Vamos dándole a la gente a ver si nos sueltan una pregunta y en lo que suelta una o que hay una, preguntarle al doctor David, bueno, no preguntarle, más bien que nos diga sus conclusiones ya para dar pie a terminar, si es que no encontramos otra pregunta más. Pues, como bien dijo la doctora, darle importancia al riñón, checar de manera intencionada la creatinina preoperatoria, así como evaluar una creatinina postoperatoria para darnos cuenta cómo impactamos en nuestro manejo. Si el paciente tenía 0.4 de creatinina antes de entrar a cirugía y lo vemos al día siguiente y tiene 0.7, ojo, pues tuvo un aumento de 0.3 miligramos por decilitro. Por ende, es criterio diagnóstico, se encuentra lesión renal etapa 1. Ver qué pasó, ver cómo podemos hacer para que no haya un aumento aún más de esa creatinina o del daño renal, y pues abordarlo de manera multimodal, como bien lo dije, ¿no? Otra cosa, pues identificar los factores de riesgo, los pacientes que están en mayor riesgo de presentar la lesión renal aguda para tratar de evitar en la medida de lo posible, pues la injuria renal en el perioperatorio, ¿no? Correcto. Muchas gracias, doctor David, por Gracias. su conclusión, por su presentación en general. Yo creo que iniciamos con el pie derecho este lunes. Hay una pregunta de Angélica Pérez que nos pone, ¿en todos los pacientes después de una cirugía se solicitan laboratorios o solo en los que tuvieron sangrado elevado? Doctor David, no sé si nos puedes ayudar sí, claro. Bueno, ese es uno de los, al momento de realizar mi tesis, fue uno de los como que limitantes que tuve, ya que le hice en cirugía de cadera. Bueno, los pacientes de cirugía de cadera, por lo menos, se les solicitan laboratorios postoperatorios, les solicitaban únicamente hemoglobina, ovimetría hemática de control. Al momento que yo quería revisar la creatinina en el postoperatorio de esos pacientes, pues, caray, no lo tenían en ningún expediente. Entonces, pues creo que aprendí yo a no dejarle únicamente la tarea de eso a traumatología y ortopedia. Entonces, si yo considero y creo que es importante pedir laboratorios extras, sea creatinina, o lo que usted considere adecuado, además de la BH, puede pedirlo, incluso aunque haya sangrado 200 o 300 mililitros o menos. ¿Por qué? Porque no nomás el sangrado perioperatorio puede ser causa de lesión renal aguda, como lo vimos, la hipotensión asociada en el intraoperatorio tras el bloqueo neuraxial a momento de la inducción, un paciente con sepsis, con disfunción de la microcirculación, etcétera, ¿no? No sé si Correcto. ¿Algo que guste complementar de la respuesta del doctor David, doctora Bernardet? Yo estoy de acuerdo con lo que dice David. Quizá le añadiría que depende del paciente. También. No de la operación, pero del paciente. ¿Qué comórbidos tiene? Por ejemplo, los pacientes de cirugía de cadera casi siempre son mayores de edad, ¿no? Y entonces ahí hay más factores de riesgo. O una embarazada que sangró, o no sé, hasta un niño que tuvo un accidente y estuvo muy machacado de sus músculos. Sí, que presente rhabdomiólisis, liberación de Yo creo hemoglobina. que depende de cada paciente qué factores de riesgo tiene y entonces para no hacer uso indiscriminado de los laboratorios y pedirle a todos por siempre jamás, entonces hacer nuestro diagnóstico selectivo, ¿no? Este paciente se beneficiará con que yo le pida unos posoperatorios de tal y tal y tal cosa, o no. Si alguien va a una hernia y no sangra y tiene 20 años y todo fue bien, pues déjalo así, ya no lo molestes y se va a curar rápido.
E incluso sin pedir laboratoriales podemos auxiliarnos del otro criterio, no nomás la creatinina sérica, ver el gasto urinario, Así es. cuantificarlo de manera adecuada en mililitros y sacarlo kilo hora, ¿no? Sí, de acuerdo. Correcto, muchas gracias. Creo que ya por lo pronto son las preguntas. Lo manda a felicitar también Miguel Ángel Ulloa Ramírez. Y también por acá teníamos, creo que ya lo había leído, también felicitar al doctor y Serafín Guillermo se hizo presente también con felicitaciones por la plática. Pues ahora sí, por el horario, damos terminado nuestra sesión de hoy lunes en anestesiología. Muchísimas gracias, doctor David Enrique, por Gracias. preparar, por desmenuzar cada tema, por hacerlo digerible para todos. Doctora Bernardet, muchas gracias por fungir. Gracias, David. Gracias, Un lunes doctora. más. Un gusto compartir espacio y nos despedimos. Que tengan excelente inicio de semana, pásenla bonito y que todos los objetivos de la semana se les cumplan. Aquí nos vemos el próximo lunes. Saludos, nos vemos. Claro, gracias. Bye bye, gracias. Bye bye.